A través ya del enlace, el flamante presidente del Consejo de Ministros, el doctor Antero Flores Arauz. Bienvenido al programa. Muy buenas tardes, muy buenas noches, mejor dicho. Encantado de estar con ustedes y pidiendo disculpas que no esté en el set, pero tenía otros compromisos que habían sido antelados. Cierto. Usted ha defendido la independencia del gobierno del señor Merino, la independencia del gabinete que va a conformar, porque va a ser el encargado de sugerir a los ministros. Sin embargo, uno siente que el señor Merino todavía no termina de instalarse en Palacio de Gobierno y mantiene una pertenencia a un partido político. ¿Cómo se va a manejar esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo para evitar la suspicacia de un exceso o abuso de poder parlamentario o uso político del poder en el Ejecutivo? Discúlpeme, este no es un gobierno del Congreso, este es un Ejecutivo totalmente independiente. Que la Constitución diga que quien preside el Congreso, en caso de que no haya otros vicepresidentes, asume la presidencia de la República. Una vez asumida la presidencia de la República, está en el Poder Ejecutivo y no depende de su partido. Como congresista no está sujeto a mandato imperativo y además no es un gabinete de congresistas. El único congresista es él por mandato de la Constitución y son 18 ministros y un presidente. ¿Cómo lo convenció el presidente Merino para que aceptara un cargo en una situación en la que hay un descontento social evidente? Sin ninguna duda. Oye, los retos hay que asumirlos. No estamos en el mejor de los mundos. No, a mí nadie me ha propuesto ir al cielo. Sabíamos perfectamente que hay muchos problemas, pero que hay que afrontarlos. Y como cualquier otra persona que quiere a su país, asumo una responsabilidad. Pero desde el sentido común, ¿no era mejor esperar a que Vizcarra terminara su mandato para evitar la interrupción, por ejemplo, en la gestión de la pandemia? Solamente por ponerle una situación de las que estamos enfrentando. Y lo otro, el manejo económico del país cuando hay una recesión acentuada justamente por la pandemia. Yo no voy a decir una cosa diferente a la que es mi tesis o la que era mi tesis. Yo no solamente lo he dicho, sino lo he escrito. Pero lo mío era una simple opinión de un ciudadano común y corriente. El Congreso ha decidido otra cosa democráticamente con una votación abrumadora y tiene que aceptarse porque eso es lo que dice la Constitución. Guste o no guste. De acuerdo. ¿El gabinete que se está conformando jurará mañana, como se ha dicho? Así es. ¿Total? ¿Todo el gabinete? Total, salvo que alguien se enferme mañana. ¿Habrá algún ministro de la gestión del señor Martos dentro de este gabinete? Ninguno. Ninguno, todos están renovados. ¿Y nos podría confirmar algo que ya parece un secreto a voces? ¿El señor Arista es el ministro de Economía? Si es un secreto a voces, no me lo pregunte. Pero se lo pregunto para reconfirmar ese secreto a voces y que ya no sea un secreto a voces, sino una certeza. No se lo puedo decir porque a mí, de acuerdo con la Constitución, me tocaba proponer. El presidente es el que decide, se conversa y el Congreso y el presidente es el que nombra. En consecuencia, le toca al presidente expresar y dar la relación, no yo. No va a adelantar entonces ningún nombre. También se dice Patricia Tauillet iría mujer, Mara Seminario sería otra de las ministras que debutaría, digamos, en el ejercicio de estos cargos. Solo puedo confirmarlo de Mara Seminario porque así estoy autorizado expresamente por el presidente. ¿Cuál es la cartera que ella ocupará? Turismo y comercio exterior. Turismo y comercio exterior. No nos olvidemos que ella ha manejado todo lo que era el turismo en el Perú. ¿Cómo interpreta el rechazo, la respuesta negativa de Pilar Macetti? ¿Siente que debió quedarse, que ha traicionado al país, se siente defraudado por su reacción o la entiende? En absoluto, yo la entiendo. Ella tiene una serie de reparos, sobre todo de conciencia y además cansancio, y está en toda libertad de seguir o no seguir. Yo la respeto mucho, es una persona de gran calidad profesional y de gran calidad humana. ¿Y quién la reemplazaría? ¿Abel Salinas?
Bueno, lo anunciará el presidente el día de mañana. Estaba tratando de que nos adelantara algún nombre adicional al de Mara Seminario. En Twitter están criticando este nombramiento porque dicen que... intenta y yo me defiendo. De acuerdo. Ella es gerente del Grupo Romero. Me imagino se separará del cargo para asumir esta nueva encargatura que le hará. Como le corresponde a todos los ministros. El cargo es a tiempo completo y dedicación exclusiva. Yo he mandado cartas a todos los directorios a los que pertenezco, inclusive licencia en mi estudio profesional, dejo de ejercer, no pisaré mi oficina, sino el despacho de la presidencia del Consejo de Ministros. Importante, eso es lo que dice la Constitución. Doctor Flores Arauz, es muy importante para la población entender que el Ejecutivo hará un control político de las normas emanadas del Congreso. Es para el país evidente que el Congreso, de corta duración, que está funcionando ahora, ha emitido una serie de normas cuestionadas desde el Ejecutivo, especialmente desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Le hablo, por ejemplo, de la reforma pensionaria, le hablo del tema de los peajes, por mencionarles solamente algunos. ¿Cuál va a ser la actitud o cuál es su forma de ver este tipo de proyectos? ¿Entiende que la línea en el manejo del MEF debe ser la misma o usted será más permeable a las propuestas hechas por el legislativo? El presidente, mejor dicho, el Ministerio de Economía tiene que cuidar la caja fiscal, sobre todo en un momento en que se está reduciendo sustancialmente los fondos de reservas que tenemos, de contingencias, que se ha reducido la recaudación tributaria por la recesión económica. En consecuencia, sería irresponsable que quien es ministro de Economía no cuide la caja fiscal. Y cuidar la caja fiscal significa bloquear la publicación, objetar la promulgación de estas normas, por ejemplo, la de pensiones. Muy sencillo, cumplimiento de la Constitución. Lo ideal es que las cosas que aprueba el Congreso sean de acuerdo con la Constitución, pero también es mandato constitucional que si el Ejecutivo no está de acuerdo en alguna norma aprobada por el Congreso, la observe. Y si el Congreso insiste en ello, el Congreso directamente la promulga y la manda a publicar. Esos son los pesos y contrapesos y balance de poderes que señala la Constitución. Claro, pero más allá de eso, yo quería apelar a su experiencia política. Claro, para pedirle un juicio, ¿no? Una opinión. Déjeme terminar. Sí. El ejercicio de las competencias y facultades constitucionales de los poderes del Estado no nos deben preocupar. Eso es casualmente lo que señala la Constitución para evitar enfrentamientos. Cada uno utiliza sus facultades y no nos hay que molestar. Como representante hoy del Ejecutivo, ¿cómo ve, por ejemplo, la presión por recomponer el Tribunal Constitucional? ¿Cree que es el momento de hacerlo en el Congreso? El Congreso, esa es su facultad. Discúlpeme, me pueden gustar los nuevos que nombren o los que están ahora, pero los que están ahora llevan 2 años y medio, salvo uno con mandato cumplido. En consecuencia, el Congreso lo único que está haciendo es cumplir con la Constitución. ¿Pero le parece el mejor momento de cara a la situación de crispación social que hay? A eso voy. Y disculpe, tiene que hacerlo, es su obligación, lo manda la Constitución. La Constitución no dice, ¿sabe usted que cuando hay crispación social se suspenden todas las atribuciones del Congreso y se van mientras tanto a su casa y se ponen su mascarilla? Pero los gobernantes no pueden estar de espaldas a la población, ¿no? ¿Qué tiene que ver la población con que se cumpla un mandato constitucional? Le hablo de la oportunidad. ¿Por qué? Porque el presidente actual ha salido de un gobierno que ha vacado a un presidente, ¿correcto? El gobierno, el Congreso actual, o la sensación que hay en la población y la gran preocupación es que aun cuando objete el Poder Ejecutivo alguna norma, ya no tenga un refrendo en el Tribunal Constitucional, sino también este sea manejado por el Parlamento. Entiéndame, en una democracia el equilibrio de poderes tiene que estar garantizada. ¿Cómo se garantiza si el Congreso elige al presidente de la República, elige al Tribunal Constitucional y elige y aprueba las normas? El hecho de que lo haya elegido
el Congreso al Tribunal Constitucional no lo hace dependiente, es absolutamente independiente y autónomo, y sus decisiones, sus sentencias tienen que cumplirla Congreso y Ejecutivo. Se le ha criticado también, o sea, se ha hecho algunos cuestionamientos sobre sus vínculos o su posición sobre la reforma universitaria. ¿Apoyará la reforma? ¿Apoyará a la SUNEDU? ¿La defenderá? O más bien, como usted lo expresó en el año 2013, considera que la ley universitaria se ha aprobado al caballazo y que viola la autonomía en materia académica. ¿Cuál es su punto de vista? Esa es mi posición. Eso es lo que yo pienso. Tengo libertad de pensamiento hasta el día de ayer en el ejercicio de mi profesión de abogado. Pero a partir de hoy día tengo que hacer lo que el Estado ordene, con total prescindencia de lo que yo opine. Es difícil pensar que eso va a ocurrir. Usted es el presidente del Consejo de Ministros. Bueno, usted está dudando de mi honorabilidad y del cumplimiento de la Constitución, cosa que no lo permito. Bueno, pero, a ver, usted tiene una opinión, yo también tengo otra. Así es, pues. Podemos diferir. ¿Podemos tener temores justificados o no? ¿O usted cree que las marchas en las calles no obedecen a temores justificados, que más bien hay que calmar dando la cara, como lo está haciendo usted y respondiendo preguntas? Así es, lo estoy haciendo, pero yo no dudo, por ejemplo, de su dignidad profesional, de su independencia periodística. Y usted está dudando de que yo haga en el ejercicio de mi función pública algo diferente de lo que puedo haber pensado o seguir pensando individualmente. Bueno, simplemente queríamos darle la oportunidad porque están los dichos, y los dichos evidentemente expresan el punto de vista de las personas. Entonces, un presidente del Consejo de Ministros cree que la reforma educativa no sirve, ¿cómo respalda a un ministro que cree que sí sirve? ¿Cuál es la línea de gobierno? En fin, tiene que haber una coherencia entre el pensamiento, lo que se expresa y el cargo que se ocupa. No sé de qué ministro usted se refiere. Hablo de los ministros de Educación que han defendido la reforma universitaria. Tienen derecho, yo también estoy de acuerdo con la reforma universitaria. ¿De acuerdo? Hay que elevar la calidad de las universidades. ¿De acuerdo? Sin ninguna duda. Entonces usted lo que haría es guardar su subjetividad, sus opiniones personales, para que quede claro, y respetar la independencia que tendrá el próximo ministro de Educación al respecto. Sin ninguna duda. Muy bien, algo que quisiera agregar y decirle sobre todo a la gente que hoy todavía protagoniza las marchas en las calles, doctor Flores Arauz. Que se tranquilicen, que hay que buscar la unidad del país, que tenemos que solucionar o tratar de paliar esta gravísima situación que estamos atravesando en un conjunto de crisis que son simultáneas, la crisis de salud, la crisis de desempleo, la crisis recesiva, y todo esto, y la crisis política dentro de un proceso electoral en que hay que garantizar la absoluta transparencia y también, por supuesto, la neutralidad. No son momentos fáciles, por eso hay que llamar a la gente que no contribuya a crear más conflictos, sino a buscar soluciones y conversar, dialogar. Este es un gabinete y un gobierno dialogante. Nosotros no estamos con imposición. De acuerdo, le agradezco muchísimo que haya atendido esta entrevista. Esperemos que no sea la última y podamos conversar, porque va a ser muy importante tener un puente de comunicación abierto con la ciudadanía. Muchísimas gracias. Cuando usted me ha invitado, yo he estado en su programa. Cuando usted no me invita, por supuesto que no voy. De acuerdo, muchísimas gracias al presidente del Consejo de Ministros.